acompañarlos en este encuentro junto a Juan José Lopera, en la charla titulada Cuando la personalidad revela o oculta el alma. Hablaremos acerca de cómo alinear nuestra personalidad con nuestra identidad y propósito y cómo eso implica explorar nuestras creencias, valores, objetivos y cómo se armonizan, lo cual promueve un mayor bienestar en nuestros ámbitos emocionales y en el sentido de la realización de vida. Juan José es médico, terapeuta sintergético, diplomado en gestión clínica y organizacional del estrés del Institute of Heart Math. Es máster en programación neurolingüística, en coaching de vida, ejecutivo, emocional y sistémico. Además de ser un gran amigo, maestro, mentor y cómplice de aventuras. Hola Juan José, ¿cómo estás? Hola Nana, muchas gracias y qué rico tenerte introduciendo este espacio. Pues, ¿entramos en materia? Vamos en materia. Adelante, muchas gracias a ti. Bueno, perfecto. Entonces, a ver, la propuesta que traemos hoy es muy concreta, porque desafortunadamente hemos crecido dependiendo de la culpa. Hemos crecido recibiendo mensajes desde la tradición judeocristiana, también desde otras tradiciones sagradas de la humanidad, recibiendo mensajes que en cierta forma denigran de nuestro cuerpo, denigran de nuestra realidad emocional, denigran de nuestra mente y las ven como un obstáculo, como un impedimento para el desarrollo espiritual. Todas esas áreas de nuestro ser, todos esos aspectos, esos cuerpos, el físico, el emocional, el mental, hacen parte de lo que conocemos como nuestra personalidad, nuestra triple personalidad. Y esa triple personalidad, pues, tan sencillo como que si no la necesitáramos, no la tendríamos. Nuestra personalidad, nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestra mente son el campo de entrenamiento del alma. Son el vehículo a través del cual exploramos la realidad, encontramos las lecciones profundas que debemos aprender para realizar nuestra misión en el mundo y para continuar con nuestro proceso evolutivo. Y es verdad que existen fases, que existen momentos en los cuales el centrarse en alguno de esos cuerpos puede ser necesario, puede ser válido, y otros momentos en los que esas actitudes o comportamientos simplemente nos hablan de una inercia, de una dependencia de algún tipo de placer o de seguridad, pero por definición, nuestra personalidad es el vehículo de aprendizaje del alma. Nuestro cuerpo es el cuerpo de la divinidad que encarnamos. Nuestras emociones son las emociones de la divinidad que encarnamos. Nuestros pensamientos son los pensamientos de la divinidad que encarnamos. Y nuestro trabajo a través de esos vehículos de percepción, de procesamiento, de aprendizaje, es ir precisamente develando, purificando, haciendo más consciente nuestra presencia en el mundo, nuestra forma de ser y estar en relación con ese universo que es el sistema mayor y todo lo que despierta en nosotros. Voy a comenzar con un símil muy sencillo. Cuando nosotros estamos en la niñez, tenemos un grado de dependencia mucho mayor. Y no solo a nivel de nuestras necesidades físicas, emocionales, sino también a nivel de la capacidad de gestionar nuestro aprendizaje. En la medida en que vamos creciendo, cada vez vamos dependiendo menos de esas figuras que como maestros, tutores, mentores, etcétera, nos van acompañando y nuestro aprendizaje se vuelve más autogestionado.
Y en el momento en el que ya somos profesionales, tenemos nuestra actividad establecida, de vez en cuando asistimos a algún curso, pero estamos constantemente leyendo, actualizándonos, enterándonos de cosas que son más modernas, de mayor eficacia en lo que hacemos y reemplazando algunas creencias, algunas actitudes, comportamientos, habilidades y competencias con esas nuevas. De la misma manera, ojo, es lícito tener deseos, es lícito tener emociones y ambivalencias y contradicciones, es lícito que nos sentemos a meditar y la mente sea un ovillo desordenado de pensamientos concatenados que no nos permiten un espacio al silencio. Ese es precisamente el piso, el suelo, el lugar desde el que comenzamos. Y vamos a ver cómo, de una manera más concreta, en la 4 de mayo, a la que están amorosamente invitados, que va a ser una continuación de lo que hagamos hoy, vamos a ver cómo en la medida en que aprendemos a manejar nuestro cuerpo físico, hay algunos comportamientos y algunas actitudes que se convierten en hábitos, hábitos de salud, lavarnos los dientes, ducharnos, hacer ejercicio, dormir adecuadamente, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen esos hábitos? Garantizan que nuestro estado de salud a nivel físico pues sea mayor. ¿Y qué pasa con la salud física? Que la salud física se convierte en un estado de armonía, de baja fricción, que no requiere un cierto tipo de atención que eventualmente va a ser la que nos va a distraer de esa esencia profunda espiritual desde la que vivimos. El conflicto en cualquiera de esos tres niveles, en cualquiera de esos cuerpos, va a ser una expresión de ruido. Y yo quiero preguntarle algo a Nana. Eh, Tú trabajas mucho con yoga terapéutico. Cuando las personas al comienzo del proceso notas que les cuesta establecer ciertas rutinas, ciertos ritmos de trabajo con las posiciones, con las asanas, y luego entran y se convierten en algo natural. ¿Es así o no? Claro, es que hay una cosa muy bonita que mencionabas hace un rato y que te quería preguntar también, porque hablabas Sí. de la triple personalidad, ¿cierto? Y yo decía, ¿será que entonces estoy triplicado, tengo tres personalidades en mí o cómo hago para poderlas integrar? Y ahora que cuando me estás contando, bueno, y cómo esa triple personalidad, esa parte emocional, esa parte física, esa parte mental, empiezan a entrar en juego cuando vamos a una práctica, por ejemplo, de yoga terapéutico, cómo cada una de ellas se va comportando, porque mientras que mi cuerpo quiere hacer algo, mi mente se está resistiendo y me está diciendo, esto está muy duro, esto es muy difícil, no me gusta esta postura, no puedo, y empiezan a experimentar también muchas emociones alrededor, hasta que van empezando a generar un diálogo entre ellas más coherente, cada vez más afín a la persona, y entonces empezamos a integrar ese ejercicio, esa respiración, ese movimiento, a ser más perceptivos de aquello que nos está queriendo decir, de aquello que nos está expresando, y vamos entrando ya no tanto en esa fricción, sino más en fluir con esa postura o esa asana o con ese ejercicio que estamos realizando, y no solamente en un mat de yoga, sino como tú lo mencionabas ahorita, cepillándonos los dientes en la mañana, preparando el desayuno, cuando nos relacionamos y llegamos al trabajo, cómo saludamos o en un trancón. Excelente. Es que somos una esencia que se manifiesta a través de múltiples formas de existencia. Aún hay algo que yo llamo la trampa de la coherencia. ¿Cuál es la trampa de la coherencia? Es que yo tengo que ser igual con todo el mundo.
Los que tenemos hijos, por ejemplo, sabemos que somos unos personajes completamente diferentes con el hijo cuando tiene 3 años, cuando tiene 7, cuando tiene 12, cuando tiene 18, cuando tiene 30. Y no es que nosotros seamos incoherentes, es que nosotros encarnamos múltiples roles y funciones que en el lenguaje de la psicología profunda junguiana son nuestra persona. Persona en la raíz griega a través de la cual se llega a personalidad implica máscara, implica personaje. Entonces, yo tengo actitudes, comportamientos, acciones diferentes en mi ámbito médico con mis pacientes, tengo un modelo de relacionamiento diferente y ese relacionamiento hace que emerjan algunas cualidades, algunos conflictos, algunas dificultades diferentes a las que emergen con mi pareja, diferentes a las que emergen con mis hijos. Si soy múltiple, no puedo ser uno. Precisamente esa esencia es como una luz que se manifiesta por las diferentes caras de una piedra preciosa que está en proceso de ser pulida. Cuando la faceta está debidamente pulida, hay un brillo, una descomposición espectral particular de unas características muy específicas que dependen del paso de la misma luz blanca por ahí que su paso por una zona de esa piedra preciosa que todavía no está pulida. Y eso es muy importante, Nana, porque entonces se crean como ciertas conciencias de lo que es entre comillas, automático, del hábito que me da estructura. Y ahí hay una pregunta muy importante. ¿En qué momento el hábito se convierte en una prisión? ¿En qué momento yo me refugio desde mis temores o desde mis apegos en una estructura que me da seguridad o que me da un cierto tipo de placer que me atrapa y en ese momento pierdo flexibilidad y en otro tipo de lenguaje me cristalizo? En ese momento se detiene la evolución y en ese momento esa necesidad expansiva del alma, expansiva a través del aprendizaje, expansiva a través de la transformación, expansiva a través del crecimiento en capacidad de relacionamiento e integración de múltiples niveles de la experiencia, se ve limitada y empieza a empujar como el vapor en una olla a presión hasta que a través del conflicto estalla. ¿Y qué pasa con el conflicto? El conflicto eventualmente lo que hace es que genera un escenario en el cual aquellas cosas que yo necesito aprender se manifiestan. Entonces, el error, el deseo, el apego, el temor se convierten en estrategias del alma para propiciar los escenarios de aprendizaje que todavía la conciencia, la intuición, el amor y la sabiduría no son capaces de propiciar. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a otro aspecto que está muy relacionado con la culpa, que es nuestra forma de entender el karma. Empezamos a sentir que el karma es el mecanismo por el cual el universo garantiza que a través de las consecuencias de mis actos y los escenarios que mis actos van generando, yo esté expuesto a oportunidades concretas para aprender aquello que necesito aprender. Entonces, nuestro reto es entender que tanto el deseo como el temor, el error, el fracaso, el logro, son todos mecanismos, estrategias del alma para que
nos enganchemos a la obligatoriedad de aprender ciertas cosas que debemos aprender con el fin, y aquí voy a algo que decías, Nana, con el fin de alinear esos cuerpos, esos personajes con el alma, con el propósito del alma. Entonces, en ese momento, ojo, el cuerpo en la enfermedad, el cuerpo emocional en el sufrimiento, el cuerpo mental en la duda, en la incapacidad de ver con claridad y tomar decisiones, en los pensamientos recurrentes, son generadores de dolor. Pero en el momento en que mi personalidad, esos aspectos de mi personalidad están alineados con el propósito del alma, tú lo decías ahora, entro en un proceso de fluir. Y en ese fluir, ¿qué pasa? Imaginemos que estamos en un río. En el río hay una corriente. La corriente es el propósito del alma, la luz del alma, que busca manifestarse e interactuar armónicamente con el universo. Yo estoy navegando ese río de la conciencia. Si yo no he aprendido a reconocer las corrientes, los meandros, a fluir con ellos, me doy contra las piedras. Gasto mucha energía tratando de mantenerme a flote y me pierdo del paisaje. En ese estado de fluir que mencionabas anteriormente, ¿qué pasa? Yo aprendo a fluir, cada vez fluyo con menos esfuerzo, con menos desgaste, y mi mirada se abre hacia el horizonte, disfruto del paisaje, escucho al pajarito que canta, siento en mi cuerpo el sol, veo la luz a través de las hojas de los árboles, el pescadito que salta al lado mío. Entonces me convierto en alguien que en ese fluir, porque no está comportándose de una manera que contradice la corriente del alma, tengo la energía disponible, la necesidad y la armonía para que mi interacción con ese universo sea productiva, sea fecunda, sea evolutiva y sea gozosa. Y ojo, y aquí entramos a algo muy lindo. Platón nos hablaba de lo bueno, lo bello y lo verdadero como las esencias más profundas del ser. En la filosofía hindú, India, hablamos también de lo bueno, lo bello, lo verdadero. Cuando Cristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida, está hablando también en la verdad de lo verdadero, en la vida de lo bello y en y en el camino de lo bueno, lo que genera una acción correcta en el universo. Entonces, en ese momento vemos que esas tres cualidades del alma, el propósito, el amor, sabiduría y la inteligencia activa, empiezan a actuar de manera que ya el objetivo profundo no es que yo comprenda y emerja del estado de conflicto, que me tenga que dar contra las piedras del camino, que la búsqueda de la armonía a través del conflicto sea la estrategia vital de mi evolución y de la humanidad, sino que en esa serenidad, en esa conexión con el entorno, en ese silencio que me lleva a una sensación de comunión profunda con mi ser esencial, que es el ser esencial que se está mostrando a través del universo. En ese momento, yo no necesito el conflicto para buscar la armonía, sino que empieza a surgir la intuición del plan, que es la revelación del amor y de la sabiduría. Entonces mi estrategia de aprendizaje tiene menos desgaste, tiene menos sufrimiento y es mucho más profunda y certera.
Y ahí es a donde vamos. Entonces, en ese momento, quizás ya no necesite de manera progresiva la identificación con esos cuerpos de la personalidad. Entonces, dejan de apremiarme mis necesidades físicas, me convierto en una persona mucho más serena, decido más fácilmente y con mayor claridad y le abro el espacio a la intuición. Y ahí ya mi evolución individual, la pongo entre comillas, no requiere tanta atención y la energía de lo que soy se puede enfocar en el servicio de ese bien mayor. ¿Cierto? Hay una cosa muy bonita que mencionabas ahorita y que a veces nos ayuda porque decimos, bueno, pues, ¿cómo hago eso? Incluso Hilda nos hace una pregunta al respecto, pero antes de compartírtela, quisiera que habláramos también de cómo ahorita que hablabas de esas máscaras que nos ponemos y de cómo a veces cuando entramos en ese río podemos generar una fricción cuando no reconocemos en nosotros esas herramientas que ya tenemos para podernos dejar llevar por el río, para flotar, porque nuestro cuerpo tiene también esa capacidad. Podemos hundirnos o podemos flotar con esa corriente, porque estamos fisiológicamente diseñados no solamente para que nuestras emociones sean lícitas, sino porque nuestras emociones son completamente naturales y fisiológicamente nos permiten generar esos procesos de aprendizaje que como cuando nos aprendimos las tablas de multiplicar en la escuela y teníamos que repetirlas y repetirlas y repetirlas, ya ahora podemos hacer una cuenta de una manera más rápida, fluida y tranquila sin generar tanta resistencia. Entonces, eso también es un proceso y es un mecanismo adaptativo de aprendizaje para nosotros. Y eso me lleva a transmitirte una pregunta muy bonita que nos hace Hilda. Y ella quisiera saber cómo puede manejar el gozo en la tristeza. Bueno, esa es una pregunta muy profunda y muy bella, porque el gozo es una emoción que es mucho más profunda que la alegría o la felicidad. La tristeza, en muchas circunstancias, es generada por eventos que nos duelen, que nos laceran. En algunos casos hay una nostalgia de inmensidad que surge en muchas personas con la sensación de no estar en el lugar adecuado, como que yo no pertenezco a este planeta, y hay una mirada de horizonte lejano, de inmensidad que se va por allá hasta Sirio, hasta esos grandes planetas y estrellas que suponemos origen y destino de nuestra evolución, y son diferentes. Entonces, si bien es difícil que coexistan el gozo y la tristeza, es posible. Es posible. Y es posible cuando yo, el ser que soy, la conciencia, me estoy dando cuenta de que hay algo que le genera tristeza al cuerpo físico, al cuerpo emocional, al cuerpo mental. Pongámoslo en términos de una pérdida. Pero que no me impide seguir en contacto con esa esencia. Que no impide que yo pueda seguir con los ojos dirigidos hacia el alma y decirle, mira, con esto yo había desarrollado una serie de afectos. Y sé que el objetivo profundo de esta experiencia, de esta relación, de este trabajo, de esta situación, ha sido que aprenda algunas cosas. Ayúdame a que permanezca con la mirada puesta en eso que es esencial. Dame esa fuerza para atravesar el sendero de dolor y para aprender aquello
que necesito aprender a través del dolor, con la certeza de que en el momento en el que eso sea claro para mí, ese dolor se va a desvanecer. Me ha pasado muchas veces. Le ha pasado a muchos pacientes, acompaño a muchas personas en procesos de duelo, en procesos de resolución de trauma, en procesos de diferentes dolores. Y esa experiencia es muy linda porque en el momento en el que recuperamos la capacidad de hacer contacto con esa luz esencial del alma, la persona dice, sí, asiento profundamente, acepto este dolor, sé que es pasajero, reconozco que desde este lugar, en el corazón y en la conciencia, puedo seguir sintiendo el gozo de la presencia del alma en mi vida. No es fácil, pero es posible. Y la palabra clave ahí es desidentificación. Casi siempre el dolor, el sufrimiento, la tristeza son el resultado, la expresión de un proceso de identificación que se manifiesta como apego o como rechazo. En el momento en el que yo puedo acercarme al alma, el volumen de la tristeza disminuye y vuelvo a estar en contacto con el gozo. Y a lo que iba ahorita, cuando empecé a hablar del camino, la verdad y la vida, de lo bueno, lo bello y lo verdadero, es que nosotros no conocemos muy bien esta historia de la Iglesia Católica, pero una de las características del Espíritu, según la Iglesia Católica, es la beatitud y la unidad con Dios. Esas son como las dos grandes características. En la filosofía del yoga india, se dice que la esencia es Chit Ananda, es conciencia y gozo profundo. Entonces, que en la medida en que yo elimino los velos que me cubren eso que ya está en mí, lo que sucede es que de manera natural emerge la conciencia, que es darme cuenta de, primero de la relación y luego de la unidad profunda que se manifiesta a través de la multiplicidad con la vida misma, con el espíritu del mundo, con la esencia universal de vida y conciencia. Y Ananda es que en la medida en que voy eliminando contradicciones, impedimentos, obstáculos, emerge un gozo sereno que está presente aún en momentos de gran desafío emocional o físico. Y es posible. Es posible, es el gran reto y es el mecanismo a través del cual encontramos unidad a través y a pesar de la multiplicidad. Hay algo muy bonito dentro de lo que estabas mencionando ahorita y recopilando un poco como el tránsito que hemos hecho. Y ahorita nos mencionabas cómo a veces tendemos a irnos hacia la rigidez de los hábitos y ahí empezamos a generar eso que también mencionabas de la armonía a través del conflicto, la dualidad de si no estoy haciendo esto, está mal o está bien. Entonces también con nuestras emociones tenemos la tendencia de calificarlas y de determinarlas como positivas o negativas. Realmente nuestras emociones no son contrarias, el gozo y la tristeza no son contrarios, son inherentes a nosotros y por ende podemos experimentarlos y en la medida en que les permitimos mostrarnos eso que quieren develarnos para reconocer y reconectar con el alma, que es justamente lo que nos convoca el día de hoy en esta charla
con el título maravilloso que le pusiste, de cómo la personalidad puede ocultar o develar, revelar realmente al alma. Entonces, Juanjo, cuando nos estás haciendo como esta explicación tan bonita de cómo la podemos develar desde ahí, ¿qué elementos prácticos en el día a día podemos darle a nosotros y a los otros para poder generar ese contacto de una manera más armónica y menos dual? Perfecto. Un segundo, una metáfora antes de llegar ahí, que enlaza con la pregunta básica, ocultar o revelar. ¿Cuál es la diferencia fundamental a nivel atómico entre el negro y opaco carbón y el traslúcido diamante? Son las mismas moléculas, los mismos átomos. Sobre el carbón, la materia prima, metáfora de nuestra materia, de nuestra personalidad que mira hacia el mundo material, donde debió alojarse como semilla para empezar a crecer y buscar de nuevo la luz. Sobre esa pieza de carbón, la vida ejerció temperatura y presión. ¿Sí? En esa temperatura y presión, muchas de esas piecitas de carbón se resquebrajaron y se volvieron a unir a la gran cadena de transformaciones vitales que es el destino de la materia, hasta volver a ser un carbón que sí resistió la presión, aprendió su lección. Entonces, primero, aceptar, asentir, reconocer, acoger en el corazón cualquier experiencia como una puerta a la conciencia, primero. Entonces, yo no lucho contra la presión, si yo no lucho contra ese calor que me está quemando, que me está transformando por dentro, ¿qué está haciendo ese calor? En todas mis moléculas de carbono lo que está haciendo es alineándolas. Volvemos a usar el término, alinear la personalidad con el alma. Entonces, esas moléculas de carbón que en la forma en que están dispuestas generan un material que es frágil, quebradizo, opaco, oscuro, negro. Con esta presión, lo primero que obtienen es la resistencia, la dureza. Se convierte en uno de los materiales más fuertes y resistentes. La presión nos vuelve resistentes. La presión y el calor de las experiencias difíciles, si las enfrentamos adecuadamente, sin rechazarlas, tratando de entender cuál es la lección que está profundamente inscrita allí para nosotros, al alinear nuestras moléculas, al alinear nuestros cuerpos con el alma, nos dan resistencia y también en ese alineamiento lo opaco se vuelve transparente. ¿Cuál es la clave de la transparencia? La no identificación con los deseos pasajeros transitorios. Si yo no estoy identificado con los deseos pasajeros transitorios, yo me puedo comer el helado. Yo puedo disfrutar de muchas cosas, pero no me identifico, no me apego y digo, esta es una manera de experimentar de una forma consciente y ahí está. La segunda estrategia. La primera, el reconocimiento, la aceptación, el asentimiento. La segunda, la conciencia. La conciencia de transitoriedad del dolor, la conciencia de transitoriedad del sufrimiento, la conciencia de que la manifestación es la expresión hacia afuera de algo que está dentro, que es la esencia. Entonces es la conciencia de que esa totalidad está presente en todo. Y que lo que me está haciendo es llamándome para que desde la experiencia yo vuelva otra vez mi mirada a la esencia. Y me alineo.
Y tercero, ¿qué pasa con ese diamante, ese trozo de carbón que se ha convertido en una piedra enormemente resistente y transparente? Que así como está, si bien es traslúcida, no revela, no le hace justicia a las posibilidades de belleza de la luz. Entonces ahí empieza el trabajo, empezar a pulir las aristas. A través del camino del dolor, del sufrimiento, de la culpa, de buscar la armonía a través del conflicto, de mis justificaciones, de las manipulaciones, del sustraerme escondido detrás de la identificación con las máscaras, no como el cantante de ópera que con esta misma voz hoy interpretaré el amante y mañana interpretaré el asesino y pasado mañana interpretaré el conquistador de pueblos y países y en el otro interpretaré el monje. Y cada una de esas interpretaciones serán un vehículo para expresar algo a través de mi propia voz, a través de mi propia presencia. En ese momento, hasta ese momento, perdón, yo he ido acumulando heridas, cicatrices, contradicciones, distorsiones cognitivas, puntos ciegos, aristas que laceran a otros, que generan dolor y sufrimiento. Entonces ahí empieza un trabajo de identificación de los aspectos que debo transformar en mi ser, de esas aristas rugosas y lacerantes que debo convertir en facetas lisas que le permitan al rayo de luz que las va a fecundar desde adentro abrirse en un espectro de colores como el arco iris y mostrar su verdadera belleza. Entonces, muy sencillo, 3 cosas muy sencillas. La conciencia, que de nuevo tiene que ver con la voluntad, ¿sí? La aceptación, que tiene que ver con el abrazarse, con salir de la culpa, con reconocer que todos nuestros errores, aún nuestra insistencia en patalear como niños por cosas que no nos convienen, son instrumentos del alma y son parte del aprendizaje. Y tercero, la inteligencia activa, el empezar el trabajo de limpiar, pulir esas facetas de aquello que quedó burdo después de la gran presión y el calor y que se va a elaborar de tal manera que refleje la luz del alma. Sencilla la estrategia, ¿no? A ese nivel está la meditación, está el diario reflexivo al final de cada día, están las conversaciones significativas y transformadoras con amigos, con terapeutas, hay muchas herramientas que las vamos a mencionar después, pero la esencia estratégica, conciencia, aceptación y trabajo. Conciencia, aceptación y trabajo, anotadísimo. Muchas gracias, Juanjo. Y justamente en relación a esta pregunta que nos hacía Hilda, ella nos dice, claro, es que cada experiencia es un camino para encontrar el alma. Sí. Yo digo jocosamente que cada experiencia, sin calificarla, es una carnada. Y que el pescador es el alma. Así es. Y es lo que mencionabas ahorita cuando hablabas del karma, de la concepción que tenemos del karma. Y nosotros tenemos incluso karma yoga. Entonces uno dice, ¿cómo así que karma yoga? Si tenemos la concepción de que karma es castigo o que está asociada a la culpa.
pero es que el karma realmente es esa acción y el karma yoga es la unión en la acción. ¿Y cómo llevamos eso a la acción? Pues justamente con estas tres tareas que nos invita hoy Juanjo a realizar en nuestro día a día. Y que justamente en nuestra jornada del 4 de mayo, del sábado 4 de mayo, vamos a estar compartiendo y ampliando a través de 4 talleres principales en los que vamos a hablar de esos hábitos relacionales para hacerlos más saludables, hábitos emocionales, cómo nos vamos reconociendo con esas emociones que a veces ni siquiera podemos identificar y cómo Ujú. poderlas transformar y vivir desde un lugar mucho más armónico con nosotros para poder transitar este aprendizaje de una manera más alineada y coherente. Vamos a estar hablando también de hábitos mentales, porque la mente nos lleva a descubrir grandes lugares, a veces a confundir muchísimas máscaras y roles con esa identificación que nos hace perder un poquito el camino y también a esos hábitos físicos que nos permiten reconocernos y conectarnos con el ser que somos en este momento de tránsito desde la materia, porque así como nos alineamos y nos hacemos conscientes de la esencia, pues esa esencia está transitando a través de este instrumento, de este vehículo de cuerpo físico, emocional y mental que finalmente nos permite generar todos esos aprendizajes, todas esas relaciones, todos estos hábitos de una manera más armónica para podernos conectar de una manera más coherente con el alma, con nosotros. Así que los invitamos para que este 4 de mayo nos acompañen. Vamos a estar, así como lo están leyendo ahorita en pantalla, nos va a seguir acompañando Juan José Lopera, vamos a estar con Jordi Vilaseca, con Jorge Iván Arango, María Paula Jiménez, Pilar Salazar, Silvia Escribano, y voy a estar acompañándolos también junto con Silvia Aguirre para que sigamos construyendo este camino de acción en la acción, de encontrarnos con nosotros y de ver cómo integramos esta personalidad triple. Sí, sí. Y podríamos responder esa pregunta de cuál es la personalidad que oculto que le revela el alma. Cuando mi materia es carbón, la oculta y sufro. Cuando mi materia es diamante, revelo el alma y en esa construcción gano gozo, gano conciencia y una salud integral. Es así. Qué hermosa imagen, Juanjo. ¿Tenemos más preguntas o hacemos una pequeña meditacioncita? Bueno, pues los invitamos, si tienen más preguntas, para que nos las compartan a través del chat. Tenemos aquí a nuestro Juan José para que nos siga compartiendo esas gotitas de sabiduría y de amor para poderlas aplicar. Y si quieres podemos ir haciendo esa meditación y si de pronto tenemos un espacio después para algunas preguntas. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, vamos a dejar caer esas cortinitas de los párpados sobre nuestros ojos, a llevar las manos con los pulgares cruzados hacia el pecho, como dos alitas que se asientan sobre nuestro pecho y los pulgares cruzados sobre el esternón, a tomar conciencia de ese contacto de las manos con nuestro esternón, con nuestro pecho. Y a inspirar lenta, profundamente. Quizás sintamos en las manos el palpitar de nuestras pulsaciones. Y de esa manera contactamos con la respiración y con el corazón. Y sonreímos desde el corazón.
Y desde ahí vamos a hacer un ejercicio que es poner en práctica cosas que acabamos de ver. Vamos a tomar un evento, uno solito, que nos genere culpa o contradicción. Y vamos a ponerlo en el corazón. Normalmente, esa culpa, esa contradicción surgen de la manera en la que nos juzgamos frente a ese evento. La recriminación, y a veces está enfocada en las consecuencias. El reconocimiento de algo en nosotros que propició de manera manipuladora esas circunstancias. Puede ser compleja la culpa. Pero vamos, cualquiera que sea la razón por la cual nos sentimos culpables por ese evento, vamos a visualizar ese evento como una oportunidad de aprendizaje. Y vamos a hacer una lista de cosas muy sencillas que podamos aprender de ese evento que hasta ahora nos ha generado culpa. Y vamos a dar 3 de esas cositas que podemos aprender. Y esas cositas desde el corazón las vamos a elevar a la luz del alma. Y profundamente conectados, vamos a decirle: alma mía, sé que esta es una oportunidad de aprendizaje. Ayúdame a aprender esto, esto, esto. Y a practicarlo con conciencia en mi vida cotidiana. Y dejamos 1 o 2 minutos a que se revele una pequeña estrategia. ¿Dónde, cómo, cuándo voy a poner en práctica ese aprendizaje? Y dentro del aprendizaje y el proyecto de aprendizaje, vamos también a tomar la resolución de reparar conscientemente el daño causado y a comprometernos con una acción. Puede ser pequeña, grande, simbólica, concreta, que repare el daño causado a través de la inconsciencia que produjo los actos que me generaron culpa. Y ahora volvemos al corazón y nos visualizamos y aleteando suavemente con esas manos que son alas, en ese corazón que es nuestro diamante, vamos a decir: a pesar de este error y del dolor causado, yo me acepto, me reconozco y me amo sin ninguna condición. Y me comprometo
a hacer mi parte, a aprender la lección y a transformarme para revelar de manera completa y maravillosa la luz del alma que soy yo. Y respiramos. Volvemos a visualizar el evento y constatamos si la carga de culpa ha desaparecido o ha disminuido. Inspiramos profundamente, sonreímos desde el corazón y en un suspiro liberador, las cortinitas de los ojos. Juanjo, cuando nos hablas de alinearnos, de alinear esa personalidad, ¿qué podemos hacer en el día a día, además de esto que ya nos has explicado, de cómo poder revelar y cómo salir de esa confusión? Pero ¿qué ejercicio práctico podemos hacer en el día a día para recordar esa alineación? Recordar la alineación. Esta posición puede funcionar como un anclaje, ¿sí? Entonces, podemos poner una alarmita 5 o 6 veces al día en el teléfono con un sonido característico que sea la alarma de la reconexión. Y simplemente hacer este movimiento sin que nadie se dé cuenta, no quedarnos donde estemos, simplemente respiramos profundamente y dejamos que cambie nuestra mirada. Con eso, si hemos meditado en la mañana, si antes de acostarnos hacemos nuestra práctica de aprendizaje, de diario, de revisión de vida, esta meditación que acabamos de realizar, va a haber algo que va a recordar que somos un punto de luz en la mente de Dios, que somos un punto de amor en la mente de Dios, en el corazón de Dios, que somos una voluntad que se expresa a través de la conciencia. Y puede durar 5 segundos. Y nos pegamos una estiradita, nadie se va a dar cuenta, van a decir, uy, y ese bobo en vez de estirarse así, ¿por qué hace así? Bueno, tiene su manía, pero se le ve bonito. Y darnos unos segunditos para respirar, Sí. Y bueno. Entre otras, esas microprácticas está demostrado que disminuyen profundamente la carga de estrés cotidiano. Muchísimo. Y después, si quieren, podemos darles bibliografía acerca del tema. Y con que simplemente pongan la alarmita y lo hagan durante 5 segundos, con la conciencia de estar conectando con esa esencia divina profunda, van a ver que el resultado después de varias semanitas va a ser mayor serenidad, mayor conciencia del ser y del estar, y mayor capacidad de una manera muy sencilla, dar y recibir amor. Maravilloso. Pues muchas gracias, Juanjo, por tu presencia, muchas gracias por tu generosidad, por compartirnos todo este conocimiento y esta sabiduría. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por disponerse, por seguir andando juntos este sendero, este camino que nos lleva a esa reconexión, a ese recordar y a ese momento maravilloso de poder estar en contacto con nosotros. Dentro de nuestros comentarios de todas las personas que nos acompañan, muchísimas gracias. Y Agustín nos comparte, nos dice,
que él ha encontrado en la oración un espacio de relajación y de gratificación consciente. Ujú. Perfecto, sí, sí. La oración es muy valiosa y hay muchos tipos de oración. Hay la oración del que pide, la oración del que agradece, la oración de la repetición constante de los nombres de Dios, que en el cristianismo se llamó en su época esicaísmo, y que era la práctica de conexión continua aún durante el trabajo de los anacoretas del norte de África, de las cuevas del norte de África, y ellos tenían una práctica muy similar a las prácticas orientales de utilización de los mantras. Es que mientras trabajaban, mientras caminaban, se desplazaban, iban repitiendo muy suavemente, a veces de manera Christus, 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 repitiendo el nombre de Dios. Y entonces sí, hay muchas prácticas de oración. La meditación tiene unas características diferentes. Algún día hablaremos sobre las diferencias entre oración, meditación y contemplación, porque también son estadios y estrategias diferentes, pero muchas gracias, Agustín, por el comentario. Muchísimas gracias. Bueno, los esperamos a todos en el próximo directo que tendremos previo a nuestra jornada de salud del 4 de mayo. Nos estaremos encontrando el próximo jueves 18 con la doctora Pilar Salazar, que también nos va a compartir un poco de esto que es un abrebocas de lo que vamos a estar profundizando, y que esa bibliografía y todos estos tips que nos comparte Juan José los estaremos ampliando y profundizando el sábado 4 de mayo. Muchas gracias. Y Nana, gracias por tu presencia. Ana, por todo el apoyo detrás de bambalinas. Muchas gracias a todo el equipo y ahí seguimos aprendiendo y construyendo. Continuamos. Un abrazo muy grande para todos. Muchas gracias. Hasta la próxima.